No, al contrario. Ya, estamos live, papi. Mentalidad Episodio. de Ricos, tu podcast favorito. Verdad. Bienvenidos todos, bienvenidos al episodio número 2. Qué Número voz tan 2, bienvenidos sexy. muchachos. No, ¿Qué tal? pero- ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? Todo bien, perfecto. Terminando la semana, chévere, viernesitos. Viernesito, Y y el el cuerpo lo sabe, ¿sí o no? Ese es el dicho de Mauricio. Pero tienes que repetir ese intro, Mauricio, otra vez. Mentalidad de Ricos, tu podcast favorito. Eso. Qué bueno tener aquí a todos ustedes otra vez, una vez más. Espero que hayan disfrutado mucho el podcast, el episodio 1, a las personas que nos están empezando a conocer. Ahora vamos a repasar quiénes somos nosotros rapidito, pero antes de eso vamos a hablarles del episodio de hoy. Episodio número 2, vamos a hablar sobre la cultura latina y la cultura americana. Y para los que de pronto ya tienen una cultura híbrida, expresar o comentar un poquitico más sobre qué significa eso o qué es eso, qué es una cultura híbrida. Entonces arrancamos con eso, pero vamos a rapidito para los que no vieron el episodio número 1, sepan quiénes somos, una pequeña presentación o introduction, como le dicen en inglés, hablando de cultura híbrida. Yo soy Yesaías Ortegón, Realtor, Yesaías Ortegón, el que te vende tu home. Aquí estamos a la orden en todo lo que es bienes y raíces, inversiones, compra y venta o a alquiler de propiedades. Ese soy yo. Bueno, sigo yo. Edgardo Valentín, prestamista. Yo soy el que hago los préstamos para refinanciaciones, compras de casa y hasta reverse mortgage, que sería bueno hablarlo en uno de estos, que es un reverse mortgage. Edgardo Valentín, el que te financia tu home. Hola, buenos días. Yo soy Eileen Ortegón, trabajo con Yesaías en Real Estate. Ayudamos en todo lo de casas, compra, venta, lotes, inversiones. Aquí estamos a la orden para servirles. Y ahora, Mauricio. Mauricio Ramírez, un placer estar con ustedes. Soy asesor financiero, el que te hace tu dinero. Ese es nuevo. Esa me la Eso inventé es. ahorita. Dije, bueno, si vamos a empezar así. O sea, yo tengo que conseguirme algo rápido. Para Wells Fargo, y parte de lo que yo hago es doy asesoría financiera en las diferentes maneras que podemos hacer dinero e invertir aquí en Estados Unidos. Estamos hablando de la cultura americana y, como les repasaba la vez pasada, una gran porción de los americanos en este país que tienen dinero tienen una parte de su dinero invertido en la bolsa de valores, y a eso me dedico yo, a proveerles asesoría en la mejor manera de hacer eso, y es una inversión a largo plazo. Excelente, excelente. Bueno, Edgardo, ya pensaste, ¿qué vas a decir? Edgardo Valentín, ¿qué? Ricardo, este mes es perfecto para ti. Este mes es tu mes. O sea, tu apellido con el mes, algo. Invéntate algo. Edgardo Valentín. Ya saben, la tarea para la semana que viene. No, ahí vamos a ir pensando ahora en el episodio a ver qué se nos ocurre. O si de pronto alguno de los oyentes, de las personas, tiene alguna idea, Edgardo Valentín, que nos la diga. Por cierto, Pero tenemos un par de preguntas y más adelante en el episodio vamos a compartir una. La idea es toda PG, por favor. Sí, es importante resaltar, muchachos, de que la gente que nos vea y en la plataforma que nos vea, nos puede dejar mensajes o preguntas en los comentarios, ¿no? Para poder, en el próximo podcast, por ejemplo, una semana, el próximo viernes, poder atenderlos, ¿no? A esas preguntas. Yo, en lo personal, he tenido un par de amistades que ya me han visto el podcast y ya me han contactado para saber o empaparse un poquito más, y hemos logrado pues ya ponernos o hacer una cita, ¿no? O para hablar más a fondo, o si es una pregunta en general, pues la podemos también contestar aquí. Yesa también tiene una pregunta de alguien. Sí, si quieren arrancamos por ahí o empezamos con el tema de la cultura latina. Empecemos con la pregunta enseguida. Enseguida, sin miedo, claro. Sin miedo al éxito. Eso. Pregúntame. Mentalidad de Ricos, tu podcast favorito. No me sale tan bien como a ti, pero bueno. La pregunta es de alguien que vio el podcast, que le gustaría participar también en un futuro. Es una persona que está en el medio de la construcción. Tiene muchos años de estar viviendo en Estados Unidos, tengo muchos años también de conocerlo. Excelente persona y me hizo una pregunta sobre el timing. ¿Qué pensamos sobre el timing de los bienes y raíces, o qué pensamos del timing de las inversiones en general?
dado de que se escuchan muchísimas cosas, con todo esto de que los intereses subieron mucho, los precios de las casas están altos, ¿qué debo hacer? Me dijo, hay personas que, y lo habíamos comentado en el podcast pasado, que hay gente con dinerito ahorrado, hay otros que no, pero hablemos del caso de personas que, él me dice, no personas ricas todavía, pero personas que tienen sus 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 100,000, 200,000, personas que tienen un dinerito ahorrado y lo tienen en el banco. Él me dijo en el banco, no me dijo inversiones, no me dijo en bienes y raíces. Y ahí está el caso, me dijo, conozco gente que está pagando arriendo. Entonces, me dijo, Yesita, ¿cuándo es el momento bueno? O sea, con todo lo que estoy escuchando, yo estoy en la construcción, escucho de diferentes lados, diferentes opiniones. ¿Qué opinas? Yo le di, conversamos, tuvimos una conversación buena, pero ya que es una pregunta para nosotros, para el podcast, también me gustaría saber qué opinan ustedes del timing, de las inversiones, de bienes y raíces y de todo lo que se está escuchando en las noticias, en el medio y que la gente pues no sabe cómo digerir toda esta información. Yo puedo empezar si quieres. Sí, tú eres el más indicado para empezar, Ricardo. Dale. Mira, nosotros decimos, y me imagino que es lo mismo con Mauricio, el mejor tiempo para invertir es como el mejor tiempo para sembrar un árbol. El primero es hace 30 años y el segundo es hoy. ¿Sí me entiendes? Porque esa plata, lo único que es cierto es que esa plata se está perdiendo en el banco, porque la inflación es real, ¿verdad? Y la inflación está pasando. Entonces, yo te hablo de mi parte de bienes raíces y de mortgage y todo eso. La conversación en la que yo invito a los clientes es a dos conversaciones. Una, ¿cuál es la alternativa? ¿Verdad? Estamos hablando de seguir y dar el paso siguiente a la reflexión de si se debe comprar o no. Mucha gente dice, no voy a comprar ahora porque los intereses están muy altos, voy a esperar. Y ahí se para la conversación, ahí se para el pensamiento. Ahí no puedes esperar, tienes que pensar, ok, ¿esperar a qué? ¿Qué es lo que se está esperando? Voy a esperar a que los intereses bajen. Ok, hablemos de eso. Cuando los intereses bajan, que la expectativa es que bajen a 6% este año, cuando esos intereses bajen, ¿qué pasa? Va a haber más gente que va a entrar en el mercado. ¿Por qué? Porque más gente va a poder calificar. La gente que califica competencia. va a poder calificar para más. Va a haber más competencia y eso lo que va a hacer es que las casas suban más y además de que los vendedores se pongan más rígidos a la hora de negociar. Entonces, esperar a que los intereses bajen, tenemos que hablar no nada más de cuál va a ser el mercado cuando esos intereses estén abajo, sino también de ahora a que los intereses bajen, ¿qué es lo que va a pasar? Estás rentando, estás perdiendo en amortización, estás perdiendo en apreciación, o sea, todo el gasto que es. Y hoy en día, parece mentira, pero esperar que los intereses bajen te termina costando más que no esperar. ¿Por qué? Porque tienes que poner un down payment más grande, todo ese tipo de cosas. Entonces, otra persona de pronto dice, voy a esperar que las casas bajen. Ok, las casas del año pasado con 8% subieron 5.5% en el país, ya salieron los números. La expectativa este año es que suban otro 6%. Es decir, históricamente hablando, no ha habido ni una sola década desde la Guerra Mundial en donde las casas han caído. Y de los últimos 70 años, las casas nada más han caído 3 veces. Entonces, o sea, esperar eso tampoco es una cosa viable. Entonces, uno tiene que pensar, tiene que primero invitar a la reflexión y segundo, hablar de cuáles son los planes. Hombre, hoy, por ejemplo, existe en el mercado una alternativa que es lo que se llama el seller buy down. Si yo tengo una casa que tú me la estás vendiendo por 500 y yo te ofrezco 490, yo me ahorro $60 al mes. Pero si yo te pido $10,000 y uso los $10,000 para bajar el interés, me ahorro $250 al mes y me puedo comprar una casa con un 6%, un 5%. Entonces, o sea, tenemos que primero hablar de la mentalidad de qué es lo que se está esperando y segundo, ok, ¿cuál es la estrategia para poder comprar a un número que yo me sienta cómodo? Entonces, eso por la parte de compras de casa y las rentas están altas y otra cosa, uno nunca habla de esto porque nosotros hablamos de números, pero la falta de estabilidad que uno tiene cuando renta es impresionante. Yo me acuerdo cuando yo rentaba, yo me iba a quedar en el apartamento donde yo rentaba otro año y me sacaron porque la dueña quería venderlo. Y me tocó de rapidez tratar de encontrar algo conmigo, en ese momento nada más tenía una hija, con mi hija y con mi esposa, súper incómodo. Eso no te pasa cuando pasa.
Entonces, esa es la invitación, esa es la reflexión que hay que tener. Mauricio. Excelente aporte, pero un segundito, y perdona que interrumpe ahí, dijiste unos términos claves que de pronto la gente no entiende. Hablaste de inflación, hablaste de amortización y hablaste de buyer buy down. Rapidito, ¿qué son esas cosas? Ok, inflación es el costo del dinero es más alto, ¿verdad? Tú, por ejemplo, hoy con $10 te puedes comprar 10 cosas en el dollar store y ahora el dollar store ya de pronto, o 10 cosas en $1.25. Pero la inflación subió, eso significa que ahora esos mismos $10, que son los mismos $10 que tú tenías, que te guardaste en la gaveta, cuando lo abres no te compran 10 cosas, sino que te compran 7, porque la leche subió, todo subió. Esa es la inflación desde un punto de vista microeconómico. Eso. Amortización. Amortización es, tú te compras una casa, si tú el pago de la casa, y esta es la mentalidad, ¿verdad? Tú te compras una casa, el pago de la casa son $1,000 al mes, ponle tú. De esos $1,000 al mes, $700 se va para el interés, suponte, o $500 se va para el interés, suponte tú. Eso es la renta que tú estás pagando. Ya no se la estoy pagando a mi landlord, se la estoy pagando al banco. Pero los otros 500 van a la casa. Es decir, los otros 500 que yo pago, ahora yo debo 500 menos. Entonces eso significa que prácticamente me lo saco del bolsillo derecho y me lo pongo en el bolsillo izquierdo. ¿Por qué? Porque lo saco del banco y lo pongo en la casa. Eso significa que ahora la casa me cuesta menos, o sea, la deuda de la casa es menos, y además de eso, esperamos que la casa se siga apreciando. Entonces, amortización es cada vez que tú pagas, y tú debes un poco menos en esa casa, lo que significa que ahora tienes control o tienes propiedad de un porcentaje más alto de esa casa. Y el seller buy down es simple. Esa me está vendiendo una casa en 500, en vez de ofrecerle 490, yo le ofrezco los mismos 500, pero le digo, esa, yo necesito que tú me des un crédito a mí de $10,000. Para esa le da lo mismo porque se queda con los mismos 490. O sea, yo le doy 500 a Isaías y Isaías me da 10,000 en gastos de cierre. Pero yo como lender puedo utilizar esos gastos de cierre para bajar el interés. Entonces, sí es verdad, los intereses hoy están en 7, pero si tú bajas el interés lo suficiente, puedes tener un interés de 6%, de 5%. En muchos casos se puede hacer hasta un interés que es 3% menos del interés del mercado. Entonces, esas son estrategias que existen y que en mi posición es la mejor manera de comprar una casa hoy, porque es como meterte en el carro del Back to the Future. Te estás comprando una casa con el interés de hace 2 años. Claro. Buenísimo. Entonces, no, gracias por esa explicación buenísima. Para responder la pregunta, es que en cuanto a la casa, en cuanto al mercado, a la bolsa de valores, es lo mismo. Esperar te hace perder dinero. Hay una manera de invertir, por ejemplo, tal vez no en la casa, pero la bolsa de valores es empezando de a poco. O sea, hay una cosa, un término que se llama cost dollar averaging. O sea, el mercado siempre hace arriba y abajo, ¿no? Y entonces se trata de invertir. Cuando la bolsa de valores, por ejemplo, baja un poco, se invierte un poco más. Vuelve a subir, puede bajar un poquito, se invierte un poco más. Y esto es lo que nos ayuda es a depreciar el costo que nos cuesta invertir, ¿no? Entonces, pero para volvernos al tema del timing, el timing es importante para todo el mundo, pero la gente sigue esperando por el 2008 y desafortunadamente, no desafortunadamente, afortunadamente, tenemos leyes que hoy en día nos protegen de que algo así vuelva a pasar. Entonces, la oportunidad que hubo en el 2008, 2009, 2010, 2011, cuando las propiedades estaban súper bajas, las probabilidades de que eso vuelva a pasar son muy bajas. Por lo tanto, esperar no tiene sentido. Volviendo al tema de que tocó Edgardo, la inflación es muy importante. $100 tú te los pones en la bolsa hoy y esperas un año, va a valer, por ejemplo, $96, el equivalente a un año de aquí, si no lo inviertes. Entonces, está gastando en renta, está gastando, nunca hay una manera de hacerlo perfectamente. Entonces, hay que aprender que la mentalidad en este país no es de volverse rico o no es de invertir y hacer dinero en un año o en un mes, sino que es a largo plazo. Las inversiones, por ejemplo, en la bolsa de valores, las inversiones también en el mercado de bienes y raíces son a largo plazo, no son a corto plazo, si me doy a entender. Sí, totalmente, 100%. Y muy de acuerdo contigo. El dollar cost average es algo que yo también aprendí hace varios años, que cuando estudié finanzas,
Y es algo simple, mi gente. O sea, dollar cost average, como está explicando Mauricio, es sacar un promedio de tu inversión. Hay mucha gente que, por ejemplo, los 15 de cada mes invierte $50 en la bolsa y el día 30 otros 50 de la misma acción o del mismo fondo mutuo o del mismo index. ¿Para qué? Para ir promediando y que en el trayecto de a largo plazo, como dice Mauricio, tú tengas un precio promedio, un precio bueno. Obviamente cuando baja mucho, pues aprovechas a comprar. Mucha gente dice buy the dip, ¿no? Buy low, o compra abajo. Entonces, esa es la mejor manera. Pero sí, Aileen, cuéntanos. Bueno, respondiendo a la pregunta, yo pienso que el tiempo va en cada persona. Cada persona tiene una historia diferente y el tiempo solamente lo sabes tú y tus necesidades. Lo que dijo Edgardo es el mejor ejemplo. Nos ha pasado a todos cuando estamos rentando, que no tenemos esa estabilidad. La gente se apura es en ese momento y empieza a hacer lo que tiene que hacer. Es en ese momento en el que está como en una urgencia de que no tiene para dónde irse. A nosotros, siendo realtor, y nos pasó una historia que fue cuando compramos esta casa donde vivimos ahora, que todo el mundo decía que no era el momento, que el mercado se iba a reventar, que todo iba a bajar, que de verdad no iba a funcionar y no fue así. Todo el mundo tiene una historia diferente y esperando a que las casas bajen, a que los intereses bajen, a que esto no va a funcionar. El momento es el momento de cada persona, es la necesidad de cada persona y cómo tú quieras enfrentar eso que te está pasando a ti. Porque la historia de mi amiga no es la misma mía, la historia de mi mamá no es la misma mía, todos tenemos historias diferentes, créditos diferentes, ingresos diferentes. Entonces yo pienso que el tiempo solamente lo sabemos nosotros, dependiendo de las necesidades que tenemos. Pero yo pienso que comprar bienes raíces siempre va a ser una buena inversión porque es algo que tú estás haciendo para tu futuro. Y para mí una de las partes, de lo que yo digo de ser rico es al menos tú tener tu casa propia. Y entre más tiempo te demores en tener tu casa propia, más tiempo te vas a demorar pagándola y más tiempo te vas a demorar para tener una libertad financiera. Y yo creo que ese es el propósito de todos, algún día tener una libertad financiera. No, totalmente, 100%. Bien dicho. Retiemblan las paredes. Yo le comenté a mi amigo, básicamente, en gran parte bastante de esto, todo depende de tu situación, todo depende en el tiempo que estás, en el momento que estás. Obviamente una persona soltera, sin hijos, pues no va a tener la urgencia de alguien que vaya a tener un bebé o que tenga una familia. La analogía que yo le digo siempre a mis clientes es, mira tu situación, dónde estás, si estás pagando un arriendo, cuánto estás pagando de arriendo, haz la matemática de ese arriendo. El promedio ahora pueden ser unos $30,000 al año, o sea, 2,400, multiplica eso por 12 meses, está llegando a los 30,000. ¿Hacia dónde se van esos 30,000? Abre un hueco en el jardín y tíralos allá adentro y cierra el hueco. Ahí está. Nadie va a vivir debajo del puente. O sea, esa es la analogía primaria. O sea, nadie va a vivir debajo de un puente. Si tú trabajas y eres una persona que no tienes vicios, eres una persona con crecimiento, eres una persona que le gusta echar para adelante, eres una persona berraca, como decimos en Colombia, o sea, que está empoderada de su destino, tú no vas a vivir debajo de un puente. Entonces, si todavía no tienes tu techo propio, analiza cuándo tú crees que sería el mejor tiempo para ti. Como dijo Aileen, entre más temprano empieces, más rápido terminas. El promedio de pagar una casa son entre 25 y 30 años, depende cómo lo hagas, haciendo solo tu pago mensual. Hay diferentes estrategias para bajar el promedio de 30 años a 25, 24. De eso podemos hablar más adelante. Es simple, pero la idea es empezar. Y la idea es tener esa mentalidad de crecimiento, tener esa mentalidad de rico, de enriquecerte a ti mismo. Muchas personas economistas o muchas personas ricas monetariamente, con experiencia, dicen que la riqueza o el crecimiento de esta persona o de su familia empezó una vez tenían su techo pago. Y más adelante, si echas hacia atrás, empezó cuando empezaron con su primera casa. No la tenían paga todavía, pero ¿qué pasó? Esa casa empezó a apreciarse en valor. Pasaron 5 años, 10 años, 15 años. A nosotros nos pasó. Cuando empezamos, teníamos un townhouse
que son de estas casas pegadas de 2 pisos. Cuando la vendimos, recibimos un cheque de $57,000 a los 4 años, ni siquiera, 3 años y pico. ¿De dónde vino ese dinero? Dame un segundito, déjame preguntarte algo. ¿Cuánto era el pago mensual de esa casa? ¿De cuál? De la donde pagaba donde recibiste los 57. 1.458, 1.578. Sí, más la asociación, pagamos asociación, todo eso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo la tuviste, me dijiste? 4 años, al 4 parecer. años. Sí, 4. o casi 3 años y pico. Y recibiste Pero 54,000. O sea, te gastaste, para tener una idea, te gastaste $72,000 en el pago mensual de la casa todos los años, por 4 años, y recibiste 54. Es decir, que tú, el promedio tuyo del gasto de esa casa fueron $375 al mes. Correcto. Exacto. Y estábamos pagando casi 2,000 de arriendo antes. Entonces recibí mi cuota inicial más un dinero que me ayudó a poner la cuota inicial para otra casa. El timing es diferente. Cuando empecé en real estate en el 2016, me acuerdo, no voy a decir el nombre de un gran amigo, pero yo estaba tratando de educar y ayudar a las personas a entender por qué era muy importante para ellos saber invertir su dinero. Y la mejor manera que yo conocí en ese momento era o la bolsa o bienes y raíces. Y llamo a mi amigo y le digo, brother, yo sé que tú estás ahora mismo pagando arriendo, si no estoy mal, estás en tales apartamentos. ¿Cuánto es que es la renta ahí? Me dice, no, son 1,550. Ok, soltero, 2 roommates, con él eran 3, apartamento de 3 cuartos, 2 baños. Yo le dije, ya tú eres ingeniero, te graduaste, tienes un buen sueldo, lo celebramos el otro día. ¿Por qué no has comprado tu casa? Me dice, no, la verdad, ese es buen punto, no se me ha ocurrido, he estado tan ocupado con el trabajo, con todo esto, y bueno, yo prácticamente tengo los roommates, pero estoy preocupado porque ellos me ayudan con el arriendo, $500 cada uno en esa época, pero se me van a ir, entonces me va a tocar pagar todo el arriendo a mí mismo, 1,550. Y ya yo estaba pues preparado, había visto un par de opciones y le dije, mira estas opciones, esta casa vale 170 en San Carlos en esa época. El Time Machine, bueno, mira, 2016 en San Carlos, una casa en 170, ahora están en 300 y pico. Y se renta por 4. El brother mío, yo le dije, mira, hagamos matemática rápida, tú tienes 2 roommates y te pagan 500, si tienes una casa, eso es un condo, le puedes cobrar 600. La cuota de esta casa de 170 te va a costar a ti 1,400 al mes. Vas a vivir gratis prácticamente. Me dice, wow, ¿en serio? Y yo, hagamos la prueba. Tú tienes buen crédito, ¿no? No, está normal, o sea, decente. Tenía el mejor crédito. Calificó para la casa, rentó la casa, vivía gratis, vendió la casa en 270 o 260. Yo después le dije, hey, calma, no la vendas, pero bueno, la vendió. Y él le decía su gallinita de oro. ¿Por qué? Porque empezó a vivir gratis a los 30 años y su casa se le iba pagando. Y esos 170 le dieron riqueza. Al vender la casa, la vendió en 270. Entonces, no sé qué decirles, pero el timing Mira, y la situación es todo. Yo pienso que para entrar en el tema de hoy, porque a mí mi historia resuena mucho con eso. Yo, en lo personal, yo pues vine de Colombia, yo viví en Francia un tiempo, mis papás siempre estuvieron, pues les fue muy bien allá, mi papá es abogado, mi mamá es psicoanalista, todo bien, y muy inteligente en lo suyo, ¿verdad? En su campo, y yo vi muchas disciplinas económicas y financieras que a mí me parecieron que era prácticamente lo que uno tiene que aprender, lo del libro. Esos manes nunca se compraron nada a crédito, como debe ser, porque a uno le enseñan que si no lo tienes, no lo compres. Y eso es ser responsable uno, ¿verdad? A uno le enseñan muchas cosas que son lecciones buenas, que son además lecciones que uno piensa, hombre, así es que uno puede seguir adelante, ¿verdad? Es responsabilidad financiera y todo eso. Bueno, yo quería ser médico, no salió, después vine aquí para ser beisbolista, no se dio, muchas cosas no se dieron, pero yo peleé para venir aquí en el sentido de que no me quería quedar allá en Francia, sino que quería venirme aquí para seguir el sueño de volverme beisbolista y no sé qué, no se dio, pero no importa, de modo de volver médico, tampoco se dio y me encontré de mesero
que no fue a lo que vine a Estados Unidos, nada malo con ser mesero, pero no fue, yo era o Grandes Ligas o médico, pero no mesero. Ese no era mi visión cuando vine aquí. Me encontré de mesero con una hija, casado, y con mi esposa que es maestra, que los maestros desafortunadamente no ganan mucho. Y yo te digo una cosa, cuando nos sacaron del apartamento, nos pusimos a correr. Yo no sé, yo en realidad, ¿por qué? Porque yo me creo, o me creía sobre todo, porque uno cuando más joven se cree la última Coca-Cola. El chacho de la película. Yo me sé sé hablar 3 idiomas, yo tengo bioquímica. No tenía ni idea cómo firmar un cheque, te lo juro, no sabía firmar un cheque, no sabía cómo abrir una tarjeta de crédito, no sabía hacer nada de eso, nada real. Mira, la compra de mi primera casa, que yo no sé cómo pasó, entre otras vainas. Yo sé que en un mes yo firmé un poco de papeles y ¡pum! Me encontré con una casa. La compra de mi primera casa fue, independientemente de comprar la casa, fue como el primer paso económico independiente grande que yo hice, en el que yo dije, no joda, no solamente dije, tengo mi casa, sino que también me preguntaba si yo, que no tengo ni idea qué acaba de pasar, yo de mesero, mi esposa de maestra, logramos comprarnos una casa. Joder, imagínate si nosotros en realidad supiéramos lo que está pasando. O sea, Claro. imagínate si en realidad entendiéramos lo que estamos firmando y entendiéramos, o sea, qué oportunidades puedo tener yo que de pronto por la mentalidad de estar pensando de que tú no debes comprar cosas que no, o sea, qué puertas me he cerrado yo mismo y qué puertas puedo abrirme aquí con este sistema. Y te lo juro que por eso es que me volví prestamista, porque yo dije, si yo puedo aprender cómo funciona el sistema, no joda, no me compro una, sino que me compro 20. Javi, ¿sabes cómo se llama eso? Mira, mentalidad, esa mentalidad de rico que tú tienes y ese hambre, eso fue lo que te llevó a donde estás. Sigue, perdón, que es que me encantó la parte de la mentalidad tuya. Pero ese es el punto, yo no vine con una mente pobre, ni pensando cosas que no eran, ni yo no tengo la historia mía, no es que me vine y me volví loco con un crédito, sino al revés. Yo pensaba que estaba siendo disciplinado, haciendo las cosas bien, pero en realidad ese hacer las cosas bien no me abrí puertas y no me abrió oportunidades que cuando se me presentó esto, que se me presentó entre otras vainas, a la brava, a la fuerza, porque me sacaron del apartamento, fue que yo dije, hey, o sea, si yo en vez de estudiar 4 años sobre la célula, que no me sirve de nada, me pongo a estudiar esto. Pero habla de la célula, hombre. Me pongo a estudiar esto. Joder, ¿qué oportunidades tengo? Y gracias a Dios, con muy poco uno puede lograr mucho aquí, siempre y cuando uno no se vuelva loco y tenga todo, pero las oportunidades que existen aquí son oportunidades. Lo mismo con las tarjetas de crédito, son oportunidades, que es un arma que uno tiene que la puede usar tanto para mucho mal para uno mismo, pero también para mucho bien, en donde uno puede acelerar acelerar los procesos de adquisición de bienes gracias a las cosas como el crédito, gracias a cosas como todas las cosas que te proporcionan aquí. Entonces, en vez de tener que esperar 30 años para uno lograr algo, uno puede empezar a plantar esas semillas. Y eso es lo que a mí me cambió totalmente la visión, no nada más de mi futuro financiero, sino también de, hombre, uno siente, como dices tú, y a nosotros no nos pagan por esto, pero uno siente como la responsabilidad de, hey, estas cosas es tan fáciles de hacerlo que todo el mundo debe saberlo. Abramos un podcast gratis para que todo el mundo sepa esto, porque es que es real, es fácil, pero hay que hacerlo. Entonces, hablando de lo que estábamos hablando hoy, esa fue la mentalidad en la que yo me vine, que no era una mentalidad mala, pero una mentalidad que no me permitía abrir las puertas que existen aquí. Mentalidad de crecimiento, mentalidad quiero de decir adelante. algo que, porque se me ocurrió por lo que acaba de decir Edgardo, bien cortico y no vamos a entrar en polémica por esto. No, polémica, si eso es lo que No, vende. no. Este podcast, como lo acaba de decir Edgardo, lo hicimos de una manera en que queremos ayudar a las personas que no saben, porque hemos trabajado en muchos ámbitos de las vidas de las personas y sabemos que desafortunadamente la cultura latina está muy desinformada en este país. Puede ser por el idioma, por la falta de educación, porque tu papá no te enseñó, lo que sea. El punto es que ese es el foco de este podcast. Obviamente,
nosotros vimos esa necesidad y por eso lo estamos haciendo. Obviamente, ¿qué es lo más bonito y lo más importante? Que tú seas una buena persona, que tú seas kind y que tengas todas esas cosas lindas en el corazón. Pero aparte, no podemos negar que la gente que dice, ay, el dinero no sirve para nada, sí sirve, porque sin el dinero desafortunadamente no vivimos. Entonces, solo quería hacer esa pequeña aclaración sobre un comentario que me hicieron de que realmente esta idea surgió de la necesidad que tenemos nosotros de ayudar a las personas, de queremos que las personas se tengan esa mentalidad abierta y vean que este país es el país de las oportunidades, donde tú puedes hacer todo lo que te propongas, solo necesitas un poquito más de información para llegar a donde tú lo quieres hacer. Ya. Así es, y hay un dicho en inglés que se llama What you don't know will kill you, o lo que tú no sabes te va a matar. Ya. Y entonces, para eso estamos nosotros, para informar a las personas, para educarlos, porque vemos que hay una gran necesidad de personas que son buenas, que tienen buen trabajo, pero no saben dónde empezar. Y ese es el propósito de nosotros. Excelente, ¿no? Y es muy buen punto todo esto. Es que Mentalidad de Rico surgió por la necesidad de educarnos juntos, de crecer juntos, de enriquecernos juntos, pero Mentalidad de Rico no solamente habla de dinero. Mentalidad de Rico habla de un pensamiento, de una creencia. Ser rico para todos no es lo mismo. Para ustedes puede ser diferente que para mí. Para mí ser rico es ser dueño de mi tiempo y hacer lo que a mí me apasiona. Esta es una sola vida, no vamos a regresar. Hagamos lo máximo. Por ahí hay matemáticas que dicen que si trabajas de 9 a 5, que si duermes no sé cuántas horas, prácticamente estás viviendo un tercio de tu vida. Un tercio de tu vida, que es un 33%, es tuyo. El resto está durmiendo o está trabajando. Entonces, ¿por qué no alcanzar la meta antes? ¿Quién dijo que nos tenemos que retirar a los 65? ¿Quién dijo que mi 401k va a crecer de tal manera? ¿Quién dijo que yo no puedo invertir mi dinero afuera de eso? ¿Quién dijo que yo no puedo ahorrar? ¿Quién dijo que yo no puedo crecer? Entonces, mentalidad de rico es una cosa que envuelve muchísimas cosas y yo creo que es parte de nuestra cultura y ya tenemos 30 minutos live, pero vamos a tocar un momentico porque la conversación está muy buena. Vamos a tocar sobre nuestra cultura latina, que ese era el tema de hoy, pero yo creo que lo hemos abarcado en gran parte. Hablemos qué es la cultura latina. Qué es la cultura americana y cómo esto se mezcla con mentalidad de ricos. ¿A quién le gustaría empezar? Empieza, dale. Yo, bueno, listo. Cultura latina. Cultura latina es una cultura hermosa. Nosotros venimos de una cultura muy calurosa, muy de ambiente. Mundialmente nos reconocen por ser fiesteros, ser cariñosos, ser amorosos. Tenemos carnavales espectaculares, tenemos fiestas, tenemos ferias, tenemos música, la salsa, el merengue, la bachata, el vallenato, los boleros, el reggaetón. O sea, es una cultura muy rica en cuestión de pasión, en cuestión de amor, en cuestión de comida también. Pero también tenemos nuestras debilidades. Por ahí me encanta escuchar mucho a Yokoi Kenji, que es colombiano-japonés o japonés-colombiano, y él habla sobre la mezcla de las dos culturas. Y él dice básicamente que la cultura japonesa es muy disciplinada, es todo sobre el honor, es todo sobre estar a tiempo en los lugares y nosotros los latinos pues desafortunadamente somos lo contrario. Pero ¿qué pasa ahí? El japonés tiene un alto índice de suicidio, el latino no. Los japoneses escuchan música latina en sus karaokes y les encanta vernos bailar porque para ellos eso es felicidad. Pero nosotros también tenemos que aprender de ellos, por lo menos estar a tiempo en los lugares, ser un poco más responsables en algunas cosas. Como decimos en Colombia, la palabra que me la entienden mal siempre, pero da risa, es ser mamador de gallo, que significa ser chistoso, hacer chistes o cosas así. Nos las pasamos mamando gallo muchas veces, pero somos una cultura muy trabajadora. ¿Qué pasa? Que por este mindset o esta cultura de desinformación, de pronto esa es nuestra gran debilidad. Y por eso tenemos aquí mentalidad de ricos. Cosas como, por ejemplo, estando ahora muchos años en Estados Unidos, había comentado en el podcast anterior, 24 años de estar en Estados Unidos, he aprendido mucho y posiblemente ya tengo una cultura híbrida, aunque en mi cultura primaria lo número uno mío es mi lenguaje español. Desafortunadamente no soy muy buen bailarín, pues porque no crecí bailando, pero intento.
¿qué pasa? Tenemos muchas debilidades, por ahí se ríen porque me han visto bailar. Tenemos muchas debilidades en la materia de financiera, en la manera de alimentarnos. Eileen y yo estuvimos en un sitio donde estábamos haciendo ejercicio y nos dieron una dieta, imagínate. Nos dieron una dieta para hacer una meta, un challenge de 6 semanas y decía, no comer carbohidratos por una semana. Y yo dije, no, yo casi me voy. Yo dije, no, esto es imposible para mí. O sea, ¿cómo yo no voy a comer carbohidratos por una semana si crecí comiendo café con pan y mantequilla y queso, arroz con papa, yuca, plátano, papitas fritas, tostones, o sea, tan locos, pasta también. No, yo no lo puedo hacer. No tenía esa mentalidad. Y hasta que me empecé a educar en que uno no debe comer tantas harinas. ¿Por qué? Por muchas razones. Todavía estoy cachetón porque estoy peleando mi cultura latina, que me encanta, el dulce además de todo. Eh, no había racionalizado, no había entendido de que yo crecí así, que me habían enseñado así. Bueno, pero Y no a le... la arepita de vez en cuando tampoco, o sea, tampoco nos quiten las arepas, pues. No, 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 la arepa, para que tú veas que es un carbohidrato bueno, bueno, por lo menos es la mentalidad que tengo. Me encanta, Dependiendo, si es delgada, si es bien si, delgadita, si es si es delgadita. gordita, no. Pero empecé a analizar por qué soy así, por qué me encantan los carbohidratos, por qué peleo tanto, porque yo voy a un restaurante y veo a una persona que se nació y se crió en Estados Unidos, lo que llamamos gringos, ¿por qué come ensalada en la hora del lunch? Ensalada. O sea, jamás en la vida a mí en Colombia me dieron solamente un plato de ensalada Pero con es un que pedacito de pollo. es ensalada con proteína y esa. Pero igualmente, jamás, jamás yo tuve ensalada con proteína, o sea, siempre tenía el arrocito, siempre tenía la papita, siempre tenía el platanito. Entonces, es desinformación. Entonces, para ti la cultura latina es ¿qué? La comida, No comer lo ensalada, mal no que estás comemos. escuchando. Para mí es Ensalada rusa. educarnos y cómo ser mejor, educarnos y cómo ser mejor, porque a mí me encanta toda esa comida, pero seamos ciertos, ¿quién ha escuchado al doctor Biter? Ay, Yesa, por Dios, no El quiero. doctor, Ay, no, el doctor Biter dice, nos enseñan a comer, perdónenme la palabra, no, no la digo. Bueno, no, la palabra M, nos enseñan a comer, no. Oh nos my God. enseñan a comer pura mierda, dice. Él dice, debemos comer más proteína, debemos comer más saludable, debemos comer grasas, no son malas. Entonces, es una combinación de todo, pero para mí somos una cultura muy, 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 muy apasionada, muy linda, de mucho amor, pero nos falta mucha información. Por eso, en nuestro país en nuestro continente hay tanta pobreza. Tú le preguntas a un latino, ¿cómo estás hoy? O la gran mayoría, no voy a decir todos, pero hasta yo mismo soy culpable. ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Y cómo estás? Nada, jodido, pero no es tu culpa. Y o ya llevamos amigos en Colombia, a veces, Yo ¿cómo odio estás? eso. Ah, ¿Y cómo estás allá en Colombia? Las cosas están súper difíciles. Y puede que estén difíciles, pero también una mentalidad. Bueno, no sé, para mí es una cultura muy linda, pero nos falta mucho crecimiento en cuestión de mentalidad. puedo decir algo bonito. Obvio, claro que sí. Ok, la cultura latina es muy grande. Nosotros nos caracterizamos por la diversidad que tenemos en la gastronomía, por las diferentes razas que tenemos, por nuestra manera de hablar, dependiendo de todas las partes que somos. Y otra cosa muy bonita que pasa, nosotros somos ricos, dependiendo del país que tú seas, somos ricos en muchas cosas. Lo que pasa es que desafortunadamente por nuestros gobiernos no explotamos eso como lo debemos explotar. Y tenemos otra cosa también que es muy, muy bonita y que nos diferencia de algunas personas de la cultura americana. Por ejemplo, el latino, como mira Edgardo, habla 3 idiomas, Yesa tiene sus estudios y aquí está haciendo otras cosas. Yo tengo 2 carreras y aquí sigo haciendo otras cosas. El latino en general se caracteriza mucho por querer salir adelante en ese sentido de estudiar, de yo quiero hacer una carrera, de yo quiero ser alguien, porque eso es algo que nos lo han metido, ese es el estigma que nosotros tenemos, que nos han metido nuestros papás, que tenemos que estudiar y que tenemos que ser alguien. Y eso es algo que queda muy bien en este momento, porque, por ejemplo, nos enseñan a simplemente estudiar para ser empleados.
La idea de aquí es que obviamente qué chévere estudiar, qué chévere tener un título, eso nos aumenta la cultura, nos aumenta la educación, la manera en la que hablamos, pero también podemos usar todo eso para ser independientes o para crear lo que nosotros queremos crear y hacerlo de la manera inteligente, pero eso es algo bien, bien interesante que hay de diferencia entre la cultura americana y la cultura latina. Excelente, bien bonito y cierto. Muchachos, lo voy a tener que dejar aquí algo temprano. Tengo una cita que se me vino temprano y entonces tengo que atender a un cliente. Pero es un placer para mí estar con ustedes. Espero verlos el próximo viernes para hablar de otro tema. Y saluditos por ahí, que tengan un lindo fin de semana. Los dejo. Vale, Tengan suerte en buen tu fin de reunión. semana. Bueno, se nos Listo. fue Mauricio. Pero No, coméntanos tú, Ricardo. no, lo que a mí, mira, a mí lo que más me llama la atención, y de pronto es porque es lo que más resuena conmigo mismo, con mi historia, es que muchas veces uno se pasa el tiempo, y eso no nada más es latino, eso es muchas cosas, eso uno se pasa mucho el tiempo con ideas que uno cree que está haciendo las cosas bien, pero uno termina no haciéndolas mal, pero haciéndolas normal. Y el problema con cuando uno hace cosas normales, uno tiene resultados normales. Y uno culturalmente, no culturalmente, uno escucha a las personas que uno tiene simplemente por proximidad, no necesariamente a las personas que uno tiene por otras cosas. Entonces, si tú te mantienes en un grupo, tú escuchas a las personas de ese grupo y empiezas a actuar y a invertir y a gastar y a no gastar como las personas de ese grupo. El problema es que eso no te saca de ese grupo, ¿verdad? Para tú poder invertir y comprar y gastar y todo eso como las personas de otro grupo, tienes que empezar a escuchar a esas otras personas. Y como dice Eileen, lo bonito, por lo menos de muchos de nosotros que venimos aquí, que venimos, tenemos muy, o sea, el latino trabaja, Sí. el latino Muy trabaja trabajador. duro, trabaja Sí. fuerte, el latino es disciplinado. Sí es recochero el viernes en la noche porque el cuerpo lo sabe, pero de lunes a viernes es fuerte. ¿Sí me entiendes? O sea, es trabajador, es disciplinado, es respetuoso. Muchos son educados en el sentido de educación normal, o sea, de que van, de que estudiaron. Otros no, pero son muy buenos educados también. El problema es que esas mismas condiciones que nos hacen pensar que estamos haciendo las cosas bien es lo que no nos hacen atrevernos a dar el otro paso. El latino también es muy temeroso a la hora de invertir. No les gusta la incomodidad de no saber que la plata está ahí, ni siquiera en el banco, sino que está ahí, que yo la veo, abro la gaveta y está. Uf, bien, me voy a dormir. La mañana abro la gaveta y está todavía. Entonces, esas son las cositas que yo pienso que si nosotros nos ponemos a pensar y uso la misma responsabilidad, disciplina y trabajo fuerte, pero también me doy la misma oportunidad de sentirme un poco incómodo e invierto, sentirme un poco incómodo y saco un préstamo, sentirme un poco incómodo y hago esas cosas. Yo pienso que esa combinación es una combinación muy fuerte. Y la invitación es esa, la invitación es, de pronto, lo peor que yo veo con los latinos aquí, que tienen todo lo de ganar, es que solamente juegan en su zona de confort. Y hay veces que no hay que mantenernos solamente en nuestra zona de confort, sino que podemos atrevernos un poquito más. Y ahora mismo, sobre todo, de pronto ese no era el caso cuando tú llegaste, Yesa, de pronto ese no era el caso cuando yo llegué. Habemos profesionales que hablamos el mismo idioma y que pasamos por ese mismo camino y que podemos ayudar a la gente a entrar a ese mismo camino, que tuvimos las mismas dificultades y los mismos miedos y los mismos nervios y las mismas predisposiciones. Entonces, nada, esa es la invitación mía. Ok. Sí, muy buena. No, me parece muy bueno eso de salirnos de la zona de confort y ese es un muy buen tema. Pensar cuándo nos hemos salido de la zona de confort para crecer. Como dices tú, salimos de lo normal, de esa línea plató o de ese paradigma en que decimos, bueno, abrimos la gaveta y ahí no está nuestro cash, no lo voy a meter al banco, no lo voy a invertir con Mauricio, por ejemplo, no lo voy a meter a crecer. Ese cash que tienes ahí se va a depreciar, hablamos de la inflación, va a perder valor.
el dólar desafortunadamente, o cualquier moneda, Cualquier pierde moneda. valor, pierde valor, menos cripto. Ese es otro tema. Pero va a perder valor. Lo que no va a perder valor son nuestros activos, los assets que le dicen en inglés, casas, propiedades. Eso con el pasar de los años se va a apreciar y se va a apreciar. Sí, como mencionaste tú, puede bajar. Creo que dijiste que en 100 años, en 70 años, bajó 3 70, veces. 70. Uno de esos fue en el 2008, obviamente bajó, pero nunca, never, mira el Spanglish, never, nunca en una década. O sea, en una década no va a suceder que sigan bajando año tras año, año tras año. Los que perdimos dinero en el 2008, porque pasó lo que pasó, que fue fuera de nuestro control, eh, nosotros aprendimos a que esa propiedad hoy cuesta más de lo que perdimos en el 2008. Exactamente. Porque a pesar de los años creció. Y hay un tema que yo estaba comentando con mi amigo de que por falta de información, esa casa todavía pudo haber sido del mismo dueño. Yo conozco gente que sobrevivió el 2008. Yo conozco una persona bastante cercana a mí que aún tiene su casa. Increíble. Él se quedó en su casa, él siguió y ahí Sí, la tiene. Y ahí está su casa. Bueno, porque estadísticamente, las personas que compraron una casa y se quedaron por esa casa 10 años, 10 años, desde el 1945, o sea, no la década, sino que el man que la compró en el 2007 y se quedó 10 años en la casa, en el peor momento y tal, nunca perdió plata, nada más. Un año se perdió 3%, pero si se hubiese quedado 11 años, lo hubiese ganado la casa. Claro. total, yo aprendí después de muchísimos años de que esa casa, o sea, nos mandaban cartas en esa época, nos decían, mira, eviction, esto, lo otro. Yo nunca viví la casa, fue inversión. Yo todavía vivía con mis padres, tenía 21 años, pero fue una inversión. La tenía rentada y las personas que estaban ahí me pagaban la renta a tiempo hasta que después empezaron a bajar, dame un break, bajé el arriendo, lo bajé, no hubo problema, yo ponía de mi sueldo y pagaba el resto, pero me cayó la mentalidad de escuchar a las personas, o me cayó la mentalidad de pobre de escuchar a varias personas que decían, brother, pero si esa casa tú pagaste 215 ya vale 150. Brother, eso no vale la pena, deja eso, ta, 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 ta. A todo Y el mundo le pasó eso, Yesa. Nadie sabía lo que había pasado, lo que estaba pasando. Yo no estaba aquí, pero eso fue algo Por eso nuevo que para todo pasó, el porque mundo. no estaba pero, aquí. Ah, pero muchas personas no escucharon eso y muchas personas se quedaron en su casa y pelearon eso, pidieron una reestructuración de crédito, buscaron un abogado, se informaron. Un abogado que yo busqué después de muchos años por otra cosa me dijo, ¿tú sabías que esa deuda tuya se desapareció? Yo, explícame, ¿cómo así? Me dice, bueno, pasó de tantos bancos a tantos bancos que la letra que tú firmaste, el último 5 bancos después, 7 bancos después, 10 años después, nunca tenía esa letra para decirte a ti, mira, tú debes $215,000. Lo que te permitía a ti pelear y decir, muéstrame esa deuda. ¿No la tienes? Ok, perfecto. Hagamos un appraisal. ¿Cuánto vale la casa hoy? Vale 150. No te voy a pagar 215. Hagamos una reestructuración por 150 y te quedabas con la casa. Mucha gente hizo eso. Mucha Yo gente no. hizo eso. ¿Por qué? Por falta de información, mi gente, por falta de no asesorarme bien. Bueno, también tenía 21 años y estaba pensando en esa época en cuál era En la el, hipoteca en Edgardo, de en los el, moda. carros estaba que se pensando compró. en el link. No, en los carros que se compró, en toda la plata que se gastó. Estaba, sí, bueno, pero compré mi propiedad y sí gastaba en carros y todo eso, pero también en rumba. Estaba pensando, como decimos jocosamente, popularmente, estaba pensando en el pajarito preñado. No me asesoré, escuché a la gente, dejé la casa y listo. Bueno, se perdió. Pero No, bueno, excelente. Bueno, señores, aquí tienen, listo. le hablamos de arepas, le hablamos de mamar gallo, le hablamos de no comer mierda y le hablamos de pajaritos Ay, preñados. La O Dios. sea, célula, la célula. ¿qué otro podcast les da eso a ustedes? Edgardo, mira, lo que estaba diciendo Yesa, eso es para ti la próxima vez. Tenemos que hablar de una pregunta que también me han hecho bastante. Eso de que el mortgage pasa de banco en banco y de banco en banco. Sí, ¿Oíste? ¿por qué pasa eso? Perfecto. Exactamente. Ya. Bueno, mi Excelente. gente, nuestra cultura, bella cultura latina, trabajadora, vamos para adelante. No se olviden que este es tu podcast Mentalidad de Ricos, tu podcast favorito. No lo Se dijo nos, Mauricio se porque nos se fue el fue, DJ, se nos fue el DJ. pero estamos en el fin de semana y tu cuerpo lo sabe, como dice Ricardo, vamos a disfrutar, vamos a gozar. Cualquier pregunta, no duden en contactarnos. Vamos a poner este podcast que está live, lo vamos a colocar en las plataformas. Por favor, comenten cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier miedo. Si quieren un tema interesante que podamos discutir,
no se les olvide, comenten lo que nosotros, para eso estamos aquí en Mentalidad de Ricos. Listo, muchachos. Cuídense. Aquí Chao. estoy atrás, Yesa. Bye.